Buenos días, gracias por acompañarlos. Les pedimos el favor a todas las personas que se encuentran aún fuera del auditorio que hagan su ingreso. Les recordamos muy respetuosamente poner sus celulares en modo silencio para no interrumpir con el buen desarrollo de nuestro día y de nuestro evento. Les quiero recordar que para hacerle seguimiento a este evento, toda la información estará disponible con el hashtag numeral Feria Minera a través de todas nuestras redes sociales. Nuevamente invito a todas las personas que se encuentran fuera del salón a hacer su ingreso y poner en modo silencio todos sus dispositivos móviles. Bueno, como todos ustedes saben, estamos esperando al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pero como muchas de las personas de ustedes han llegado muy puntualmente, vamos a dar inicio mientras él llega a nuestro primer panel del día de hoy. Así que una vez él llegue, ya lo invitaremos al escenario y él dará su charla, que muy gustosamente nos va a estar acompañando hoy. Pero entonces, siendo así, y teniendo en cuenta y respetando la puntualidad de ustedes, vamos a dar inicio al panel Certidumbre Jurídica, ¿qué hemos hecho mal? Y por esto invitamos al escenario al doctor Ignacio Santamaría Escobar. Él es socio director del Departamento de Recursos Naturales y Comercio Internacional de la firma Lloreda Camacho y Compañía. También acá en el escenario nos acompañará la doctora Adriana Martínez Villegas, presidente del Colegio de Abogados Mineros Petroleros. También nos va a acompañar la doctora Claudia Niño, presidente jurídico de la Asociación Colombiana de Minería, y al moderador para este panel, el doctor Eduardo Chaparro Ávila, director del Centro de Pensamiento del Agua y del Sector Minero Energético de la ANDI. Sean todos ustedes bienvenidos. Claro, por favor. Gracias, doña Marta. Ante todo, muy buenos días a todos quienes han continuado fieles a la tradición del más importante evento minero nacional, la agenda académica de la Feria Internacional Minera de la ANDI. Lamentamos profundamente que las circunstancias actuales del país a nosotros nos hayan afectado en términos de agenda. Por supuesto, tenemos que ponernos contentos porque algo va a pasar aquí en este país. El señor ministro de Ambiente, quien estaba comprometido, nos acaban de decir que está tratando de salir del Nogal, y más tarde va a venir el doctor Juan Carlos Henao, el rector del externado, ya nos confirmó. El señor ministro nos ha enviado esta comunicación. Por medio de la presente quisiera informarles que por causa de fuerza mayor y complejidades sociales del sector minero energético no podré asistir a los paneles previstos del viernes 30 y en la inauguración del jueves 29. He delegado a Silvana Aviv Daza, presidenta de la Agencia Nacional de Minería, para que los acompañe y participe en este importante espacio para el sector minero y para el desarrollo económico del país. Participaremos en la muestra comercial con un stand del Ministerio de Minas y Energía, en el cual colaboradores de esta entidad de la Agencia Nacional Minera, del Servicio Geológico Nacional y de la Unidad de Planeación Minero-Energética estarán toda la semana entendiendo las inquietudes de los asistentes. Lamento no poder asistir a tan importante evento para el sector, espero contar con su comprensión y aprovecho para desearles muchos éxitos y reiterarles nuestro compromiso. Hasta acá la carta del señor ministro. Pero saben ustedes además que inclusive ayer debatíamos uno de los temas más importantes en virtud del convenio que tenemos con la ANDI, con el Externado de Colombia, alrededor del tema de la participación ciudadana y las sentencias y ponencias de la Corte Suprema de Justicia. Y la delegada del ministro salió a atender de manera urgente una convocatoria que le hizo la Corte Suprema y entonces nos envía este saludo. Cordial saludo para todo el equipo de la ANDI, todos los que seguimos trabajando, creyendo, confiando y apostándole a la minería como motor de desarrollo, progreso y bienestar para Colombia y para los colombianos.
Hubiese querido estar con ustedes aquí a esta hora, pero me encuentro precisamente en la Corte Constitucional haciendo ante la misma una defensa sólida, centrada, objetiva e informada sobre la actividad minera, socializando lo que comprometidamente hacemos a diario todos los que conformamos el sector y defendiendo lo que sin duda es una oportunidad para la paz, la minería bien hecha. Sin embargo, a las 2 de la tarde estaré aquí en Expo Minería 2016 compartiendo sobre los avances, retos y logros de nuestra industria. Los espero, Silvana Aviv Daza. Sin más preámbulos, yo creo que ya hablé demasiado, pero hay una pregunta que flota en el ambiente desde hace unos meses que hemos venido compartiendo con algunos de los expositores que están aquí. ¿Qué hemos hecho mal? No puede ser que todo el ambiente esté signado por unas hados maléficos que pretenden destruirnos a nosotros. Tenemos que mirarnos y tenemos que mirarnos de manera objetiva, racional, y a ver en dónde están nuestras equivocaciones, si hemos informado o hemos hecho propaganda, si estamos haciendo bien las cosas en el sector privado y si el sector público, el administrador del recurso, ha hecho las cosas bien o las está haciendo mal, y en dónde debemos reformar, cambiar y actuar de manera proactiva. Para ello tenemos entonces un panel súper distinguido. Dice que las damas primero, siempre es una frase de cajón, pero en este caso usted y yo, doctor Ignacio, estamos en desventaja. Entonces quiero pedirle a Adriana Martínez, una queridísima amiga de todos nosotros, ¿qué hemos hecho mal? Sí, Eduardo, lo primero es no aceptar que tenemos algo de responsabilidad. O sea, siempre pensar que los demás nos maltratan de manera injustificada. Segundo, no actuar como sector y pensar que solamente el Estado es responsable de lo que nos pasa. Cuando hablo de sector, hablo de, obviamente, sí, claro, el Estado, el ministerio que nos representa, la Agencia Nacional de Minería, pero también está el sector privado. Nosotros, los empresarios, los gremios, los profesionales, la academia, los que conformamos el sector minero. También somos parte responsables de lo que está pasando. Y lo que pasa es que en la vida las oportunidades llegan y pasan. Y hemos dejado pasar oportunidades para básicamente darle a conocer al país quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, para que nos aprecien. Le hemos dejado el uso de la palabra a los demás para que hablen de nosotros, de qué hacemos y cómo lo hacemos, sin conocimiento. Entonces, yo sí pienso que tenemos que empezar por hacer un mea culpa, mi querido Eduardo, porque si no lo hacemos, esto no va a cambiar. Entonces hay que ponernos los cascos y las botas un ratico para otro tipo de tarea, que es darle a conocer a los demás lo que hacemos, lo importante que significamos para el país, y hacerlo, como lo decía nuestro ex viceministro de Minas y amigo César, con orgullo minero. Entonces yo sí pienso que por ahí tenemos que empezar. Doctor Ignacio, y si por ahí tenemos que empezar, pero ¿cómo entender el marco general global? Usted me dio no una pincelada, sino unos brochazos muy fuertes de inducción apresurada y acelerada sobre derecho constitucional. ¿Cómo entender todo este tipo de cosas? ¿Qué es el bloque constitucional? ¿Cómo entran las sentencias al bloque constitucional? ¿Por qué no nos ilustra, por favor? Bueno, primero darle las gracias, doctor Chaparro, por esta invitación. Y a la Andy, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, mis colegas. Es difícil saber por dónde empezar. Digamos que yo creo que el tema tiene unas raíces muy profundas. Yo creo que el tema comienza un poco con la Constitución del año 91, en donde se cambian, digamos, determinados paradigmas que estaban establecidos en la Constitución del año 86. Yo llevo 26 años trabajando en oficina, y yo me acuerdo cuando llegaban los inversionistas extranjeros a Colombia, le decían a uno, bueno, descríbame Colombia. Entonces obviamente uno empezaba con las ponderaciones obvias del colombiano, del clima, de las mujeres, bueno, etcétera, etcétera. Y les decía a uno, mire, en Colombia hay un 26% de inflación anual, hay un 28% de devaluación anual, y se respeta el principio de legalidad. Se demora,
pero se respeta el principio de legalidad. Los dos primeros puntos, pues afortunadamente ya no son ciertos, y el último, desafortunadamente tampoco. Es decir, el tema del respeto del principio de legalidad es un tema que hemos perdido, y obviamente las causas y las consecuencias son miles, pasando por el tema de institucionalidad del país, de duración de los funcionarios, de permanencia de las políticas, etcétera, etcétera, pero yo creo que tiene una raíz muy profunda en los fallos de la Corte Constitucional. Los fallos de la Corte Constitucional han comenzado a volverse una fuente fundamental de derecho, y al volverse una fuente fundamental de derecho empieza a perderse el respeto y el espíritu, vuelvo y repito, del principio de legalidad. Es decir, la norma escrita ya no es lo que la norma dice, sino es lo que la norma dice y cómo la interpreta la Corte Constitucional, dependiendo del fallo. Y en consecuencia, ese es un tema que genera unas consecuencias tremendas, porque sí contribuye o sí contribuyó, y estoy seguro que lo hicieron y lo han venido haciendo de la mejor buena fe y con espíritu innegablemente patriótico, pero también genera unas consecuencias a largo plazo, que es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, ya no es ir al Código de Minas, ya no es ir a mirar el decreto a ver qué es lo que dice. Ahora hay que mirar el Código de Minas, hay que mirar el decreto, hay que mirar el fallo de tutela, hay que mirar la acción de inconstitucionalidad, y en consecuencia el tema se vuelve de una complejidad para los operadores jurídicos absolutamente innegable. Entrando a la pregunta del bloque de constitucionalidad, me van a regañar los sabios constitucionalistas porque me van a decir que es que yo no tengo ni idea de eso qué es, y la verdad es que no sé muy bien qué es. Hay un entendimiento del bloque de constitucionalidad en sentido estricto y en sentido lato, y bueno, en fin, en todas las teorías que tienen los sabios del derecho constitucional, pero es que lo que interesa es que las normas las tiene que entender la gente, las normas las tienen que tener claras los operadores jurídicos que las aplican todos los días. Entonces, si tenemos que entrar a hacer un análisis constitucional de cualquier norma antes de poderla aplicar, pues obviamente la incertidumbre es absolutamente imparable y absolutamente innegable. Gracias. Usted acaba de decir que hay una complejidad que amarra a la gente, pero también dijo que se había, y es lo que yo entiendo, que se invirtió esa pirámide de atracción y captación de la inversión extranjera. Los que estaban abajo ahora están arriba, y el pilar fundamental está ahora abajo con el equilibrio precario. Pero también dijo que Adriana decía por dónde empezar, y decía el doctor Ignacio, la Constitución. Y dijeron algo que es muy importante: le hemos cedido el uso de la palabra a los otros y nosotros nos hemos callado. Entonces, la gente, la que hace la minería, ¿qué opina de esto? Claudia Niño Gómez, Asociación Colombiana de Minería. ¿Cuál es la opinión de ustedes en términos de lo que es la interpretación, las dos grandes bloques de interpretación que se dan alrededor de los fallos de la Corte en materia, por ejemplo, de participación ciudadana? Unos que decían ley orgánica, otros que decían no, alcaldes sí, alcaldes no. ¿Qué opinan ustedes en la asociación? Bueno, Eduardo, muchas gracias por la invitación a la ANDI. Desde ACM venimos trabajando en el análisis de todas las sentencias de la Corte Constitucional, que principalmente son los que han venido afectando las operaciones mineras. Las operaciones mineras son en el territorio. Nosotros venimos con unas operaciones de hace mucho tiempo y otros que están entrando en etapa de exploración, que son muy nuevos. Sin embargo, pues volviendo un poquito a lo que estábamos hablando, en que hemos fallado en muchas cosas, y no solo nosotros. Los territorios han cambiado y nosotros no hemos ido avanzando y adecuándonos al lenguaje que se necesita. La interlocución con las comunidades debe ser mucho más cercano,
y yo creo que los fallos de la Corte en algunos momentos exceden lo que uno pensaría que es la norma, pero también han hecho entender que el relacionamiento es diferente. Y yo creo que las empresas se han ido adecuando y han empezado a entender que la forma de comunicarse ahora, no solo en minería, sino en cualquier actividad económica, es diferente. No estamos en una lucha de cuál actividad subsiste en el territorio. Nosotros somos respetuosos de los demás sectores y yo creo que no deberíamos generar tampoco una lucha por subsistir en el territorio. Como les digo, los medios de comunicación son un desafío en este momento. Cualquier persona que esté de acuerdo o en desacuerdo con una decisión o una actividad lo va a hacer público de una forma mucho más rápida de lo que antes podían conocer las demás poblaciones y el país entero. Entonces, esto se ha convertido también en un tema de medios de comunicación, de mensajes de opinión pública, más que en mensajes de realidad. Entonces, nosotros trabajamos por demostrar que hacemos una minería bien hecha. Nosotros entendemos que las empresas que le apuestan a Colombia tienen un gran compromiso en mejorar sus operaciones, en mejorar su relacionamiento con la comunidad, y yo creo que en eso trabajamos en que los estándares mundiales se apliquen en Colombia, pero que la gente entienda que nosotros no hacemos, las empresas formales que están en Colombia siguen un procedimiento, se acogen a la ley y en eso yo creo que es importante seguir demostrando que trabajamos por minería bien hecha, que tenemos una diferencia con las operaciones ilegales y criminales y en nuestro desafío está en eso, en cada día demostrarnos más a nosotros y a los demás que estamos trabajando de manera correcta. Les quiero hacer una pregunta, la misma pregunta a los tres. Claudia nos dice, como si fuera un resumen de esta primera ronda, el territorio ha cambiado, la interpretación del territorio ha cambiado, nosotros estamos muy demorados, estamos actuando a 33 revoluciones por minuto y no a 78 para adaptarnos al cambio. Nosotros hemos tenido dificultades con el relacionamiento y frente a las comunidades y no hemos encontrado nuevas formas de comunicación que nos permitan ingresar mejor a unas comunidades que tienen más acceso y que están afectadas por el mensaje de opinión más no de información de los medios. Y en ese sentido, entonces, plantea uno de los temas grandes en los que la ANDI ha venido comprometida de tiempo atrás, donde nosotros no decimos que debe existir pequeña, mediano o grande, sino minería de buena calidad, independiente del tamaño. Entonces, en esa dirección, ¿qué hacer frente a un territorio que cambia, con la lentitud que estamos reaccionando, con un desconocimiento de las realidades y frente a un nuevo escenario político? Empecemos por Adriana. Bueno, Eduardo, es que eso no es nuevo. La Constitución del año 91, para nos guste o no nos guste, nos habló del tema de la descentralización administrativa y de la fortaleza que debían tener los territorios. Incluso el mismo Código de Minas nos estableció dos cosas. Una, la posibilidad de tener, presencia de la autoridad minera en las regiones a través de la delegación, cosa que tuvimos durante un tiempo, desafortunadamente consideramos que no nos funcionó y recogimos. Pero lo cierto es que, por ejemplo, las autoridades ambientales sí tienen presencia en el territorio. Nosotros estamos en Bogotá, ¿sí? Fuera de eso nos decía también pues la norma de minas que además de poder tener autoridades propiamente locales, pues para muchas de las competencias incluso nos pone al municipio como ente responsable de algunas de las dificultades que nosotros podemos tener. Entonces sí estaba previsto desde antes que el municipio tuviera y la región tuviera una participación aún mayor
lo que es el devenir diario de la actividad minera. Tiene que sí las compañías pensar en algo, como decía Claudia, vincularse territorialmente como polo de desarrollo y poderle vender, entre comillas, a las comunidades y a sus autoridades que somos una oportunidad de desarrollo. Pienso que en eso nos ha faltado gestión, no solamente al sector privado, al sector público. Como digo, cuando yo digo sector minero, quiero involucrarnos a todos, incluso la academia. ¿Qué clase de profesionales estamos nosotros preparando hoy en día para responder a esos retos nuevos que hay del sector propiamente dicho? El tema también de las contraprestaciones económicas. ¿Qué sienten las regiones frente al nuevo sistema general de regalías en materia de poder acceder a esos recursos y cómo nosotros realmente contribuimos a que ese desarrollo vaya allá? Entonces, sí hay mucha tarea que hacer. Desafortunadamente, cuando no la hacemos, entonces siempre la gente acude a que un tercero nos decida. En el pasado, la rama jurisdiccional no tenía una presencia tan activa en nuestro sector. Hoy en día absolutamente todo el mundo acude a los jueces para que resuelvan los problemas que nosotros no estamos siendo capaces de resolver al interior del sector y con las comunidades. Y entonces cuando las decisiones ahora ya no nos gustan, las tenemos que soportar, deberíamos hacer una labor preventiva para no tener que ir a que los jueces nos decidan, sino tratar nosotros de lograr los cambios que haya necesidad de hacer, los entendimientos que se requieren para que la actividad fluya. Y nosotros lo sabemos hacer, no es que nosotros tengamos que hacerlo porque nos lo obligan. Nosotros la minería responsable la conocemos y la hacemos. Lo importante es que las comunidades sepan que pueden confiar en nosotros, ¿no? Confiar en nosotros. Luego le pregunto cómo le fue en Cogua en su audiencia pública, mientras escuchamos primero al doctor Ignacio para la misma pregunta. A ver, yo creo que hay, en eso concuerdo plenamente con Adriana, yo creo que hay un tema de mala percepción y de imagen de la industria que es tremendamente dañino. Lo que la gente entiende en la calle por minería es lo que ven los noticieros, el río verde oscuro, la devastación absoluta, el pajarito muerto al lado del árbol, bueno, en fin. Y realmente yo sí creo que ha faltado de parte de la industria misma una campaña tremendamente agresiva que lo está obviamente, la está iniciando la Asociación Colombiana de Minería desde hace un par de años, pero la ventaja que le tomó a la industria minera los enemigos de la minería es una ventaja inmensa y el daño está hecho. Y como dicen a los que les gusta el fútbol, este es un partido que está empezando 2-0, perdiendo y hay que remontar el marcador y quedan no mucho tiempo para terminar el partido. Entonces, la industria tiene que entender, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, todos somos parte de la industria, no son solamente las compañías mineras, ni las autoridades, ni solamente el Estado, la industria minera la conforman muchísimos actores y definitivamente hay que empezar una campaña de información para que la gente entienda de qué se trata la minería, en qué consiste la minería bien hecha y cómo empezamos a romper esos paradigmas que existen hoy en día de minería es igual criminal, es igual contaminación, es igual, y resulta que tenemos que empezar a cambiar el lenguaje mismo para efectos de ser capaces de transmitir el mensaje que corresponde, y el mensaje que corresponde es que Colombia tiene un potencial minero inmenso, ustedes lo saben mucho mejor que yo. El tema de financiación, digamos, del presupuesto a través de la actividad minera sería un hecho si dejaran desarrollar la industria, pero mientras no cambiemos esa percepción en la gente, el tema va a ser muy difícil. Cuando uno llega a Antioquia, a una tienda, y encuentra un letrero que dice no a la minería, y le pregunta a un tendero, pero ¿minería dónde?
Contesta, no, yo sí no sé, pero no a la minería. Ah. Si eso pasa en Antioquia, en el resto del país, pues el tema es realmente muy complicado. Sí, en términos comunicacionales, y seguramente Adriana es testigo de ello, hemos desarrollado una serie de actividades entre el Centro de Pensamiento, el Colegio de Abogados Mineros Petroleros y muy próximamente con la Sociedad Colombiana de Geología, el Instituto de Ingenieros y Geólogos del Petróleo, para tratar de desarrollar, y vamos a necesitar el apoyo de todos ustedes, labores didácticas sobre todo con los medios. Y hay una serie de preguntas que se desprenden de lo que ustedes acaban de decir, a pesar de que algunas que son respuestas ya dadas. ¿Están las alcaldías preparadas para asumir los desafíos que le impone la Constitución en materia de determinación y participación? ¿Estamos frente al gobierno de los jueces? ¿Y cómo vamos a hacer para que los informes que tenemos y que hemos hecho en asocio con la Asociación Colombiana de Minería, con el Ministerio y con Brújula Minera sobre reputación, tengan un efecto que repercuta en la mejora de la actitud que hemos estado haciendo frente a los medios? ¿Y cómo vamos a manejar el desarrollo comunicacional? ¿Vamos a hacer propaganda o vamos a dar información? El daño está hecho y me diera la impresión de que pronto podemos ganarnos un tiempo suplementario porque podríamos empatar al final del partido, y entonces, ¿qué va a venir con el sí o con el no? No, esto no indica una posición partidista a favor de una u otra, pero el hecho es que no va a ser el mismo país el lunes, cualquiera que sea el resultado. Entonces, ¿cómo vamos a jugar ese tiempo extra? Doctor Ignacio. Bueno, esa sí es la pregunta más difícil del mundo. Lo primero, desde el punto de vista jurídico, es que el acuerdo con las FARC entra a formar parte del bloque de constitucionalidad. Y los que hayan hecho el esfuerzo de leerse el acuerdo de paz, las 297 páginas, que alguien me estaba diciendo ahorita, en alguna parte me decían, si quitan la referencia a colombianos y colombianas, creo que se reducen como 25 páginas del acuerdo. Perdóneme, Lago, porque hay que aprender a ser breves y brevas. Digamos, yo creo que eso se podría definir al principio del documento y manejarlo como colombianos o colombianas y no habría ningún tipo de actividad discriminatoria, pero bueno, efectivamente entra a formar parte del bloque de constitucionalidad, y lo que tiene el acuerdo son una serie de principios aspiracionales que no creo que entren a sustituir la Constitución, como hay algunos comentaristas que lo han expresado. Yo creo que de alguna forma lo complementan, pero tiene, digamos, una serie de declaraciones de principios muy altos que yo no quiero imaginarme cómo los van a aterrizar los jueces en el momento en que tengan que aplicar el bloque de constitucionalidad a un caso concreto y particular. No me lo quiero ni siquiera imaginar porque la locura va a ser absoluta. ¿Qué va a pasar con eso? Pues definitivamente si gana el sí, que pues valga la publicidad política pagada, espero que sí. Yo sí creo que se va a facilitar de alguna manera la aproximación de las compañías mineras a las comunidades. Sin esos actores directamente participando en algunos de los territorios, creo yo que el tema se facilita. Eso no va a suceder de un día a otro, evidentemente. Eso no va a pasar el martes, ya no hay presencia de las FARC en ninguna parte del territorio, evidentemente eso no va a pasar. Pero yo sí creo que van a dejar de ser un actor que influencia muchas de las decisiones que toman las comunidades en los sitios más apartados de Colombia y en otros no tan apartados. Y en esa medida sí lo miro, digamos, con mucha esperanza. Y yo esperaría también que las compañías mineras y el sector, digamos, entre de alguna manera no a llenar ese vacío, porque evidentemente no pueden entrar a llenar el vacío de poder que ha dejado el Estado y que ocupaba la guerrilla, ahora no lo pueden entrar a ocupar las compañías, eso es indiscutible. Pero digamos sí entrar de mano con las comunidades a intentar entender qué es lo que está sucediendo y a ver de qué manera se les puede ayudar, porque sin comunidad no hay proyecto minero que exista. Interesante, ¿no es cierto? Pero miren,
dentro de las 297 páginas, y si le quitamos la alusión de género, que pues, se reduciría por unos 50, dicen, hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, por una razón fundamental: el 64% de la titulación minera en este país está vinculada con materiales de construcción. Paradójicamente dice que hay que volver a la agricultura ancestral, pero además hay que hacer vías terciarias. Yo mencionaba ahora un evento al que le tocó asistir a la doctora Adriana para materiales de construcción en un municipio minero de Cundinamarca por más de 200 años, y ahora abjuran de eso y quieren dedicarlo a fincas de recreo. ¿Cómo manejar el tema de los materiales de construcción? ¿Hay disponibilidad? ¿Cómo sería la negociación de acuerdo con la interpretación más ortodoxa de los fallos de la Corte, de que título por título se tiene que negociar con la comunidad? Y entonces, en esas circunstancias, en términos teóricos, hipotéticos, ¿cómo sería el desarrollo del cumplimiento del acuerdo de hay que hacer vías terciarias, y vías terciarias y materiales de construcción no se pueden hacer? Entonces, ¿qué opina Adriana, por favor? Bueno, yo quisiera regresar un poquito a lo que Ignacio estaba diciendo en relación con el acuerdo, y es que el capítulo primero del acuerdo, que se refiere básicamente a los temas del territorio y a la preocupación por el tema agrícola, y que las comunidades, la legitimación de la presencia pues de los campesinos en su tierra, de poderles titular y demás. Sí ve uno una orientación muy importante en este acuerdo frente a que a las decisiones ya no van a ser del gobierno nacional hacia el territorio, sino del territorio hacia el gobierno nacional. Esto está muy en consonancia con lo que nos está viniendo diciendo la Corte en las sentencias últimas, y es que son las comunidades y los territorios que tienen que decidir, o tienen la primera palabra para, no tanto decidir, tienen la primera palabra para poder opinar sobre qué se debe hacer en los territorios. Entonces, frente al tema de los materiales de construcción, pues es clarísimo que hay un desconocimiento, y es ahí donde nosotros, pienso yo, tenemos una falla grande, y es saber para qué sirve lo que nosotros hacemos, cómo contribuimos. Es decir, uno oye el caso, por ejemplo, Costa Rica, cuando la señora Presidente quiso prohibir los materiales de construcción y le dijeron que tenía que importar las piedras de otros países y que las autopistas se le iban a quintuplicar en costos, que entonces la señora dijo: dejen las canteras abiertas. Algo así tiene que pasar aquí, es decir, los municipios, si quieren comunicarse, si quieren los productos agrícolas que estamos aspirando a que pueda el campo renacer y ser productivo, pues va a necesitar las vías de comunicación. Entonces hay que explicarle a la gente, porque para lo que para uno es obvio, para el resto de la gente no necesariamente, y es que nosotros somos quienes vamos a proveer esos materiales de construcción, y que por ende los municipios tienen que tener claro dónde van a estar esas fuentes, ¿no? Y no negar, no a la minería. Sí, si dice no a la minería, está diciendo de antemano no a las carreteras, está diciendo no a los proyectos de vivienda de interés social, está diciendo no a muchos insumos que van a ser indispensables para el desarrollo. Entonces, concientizar, y pienso que en esto nuestro querido colega Carlos Fernando Forero ha hecho una labor interesante, y es para decirle a los señores alcaldes en la construcción de los POTS: piensen en que ustedes tienen que tener sus fuentes de agregados para poder hacer, ¿cómo se llaman?, las vías. Porque nada hacemos pensando en el desarrollo del campo si no tenemos cómo sacar. Si nosotros los mineros tenemos nuestro principal problema de competitividad es que no tenemos la logística, la infraestructura. Si logramos ser competitivos en boca de mina, nuestros queridos amigos del carbón son competitivos en boca de mina, pero ¿cuánto les cuesta llevar a los puertos? Lo mismo le va a suceder a la agricultura. Si nosotros no ponemos nuestro granito de arena, nosotros los mineros, dándoles los materiales de construcción para la construcción de las vías, el campo no va a resurgir. No va a resurgir. Entonces es necesario que las tomas de las decisiones a nivel local, que ya sabemos que van a ocurrir, sean informadas. ¿Y quién puede informar? Nosotros. Vuelvo e insisto en lo que hemos hecho. Hemos dejado que otros informen a nombre nuestro lo que es nuestro deber informar. Claudia, se acaban de decir dos o tres cosas en esta segunda ronda que quiero rescatar para tratar de meterte entre los palos. Primero, dice que… Eduardo, pero primero yo quisiera meterme un poco en la pregunta anterior, y es, las sentencias siempre han respetado que el subsuelo es del Estado.
eso no está en discusión. Y la Constitución lo trae y la Corte Constitucional lo ha ratificado. Las competencias de la autoridad nacional y de las autoridades territoriales es lo que ha generado un conflicto en la legalidad y las empresas terminan metidas en la mitad. Entonces yo ahí quiero decirte una cosa, y es, cuando uno habla de ordenamiento territorial, hay unas competencias que siguen estando en la autoridad nacional y no se han discutido. Y yo creo que en el país de la paz van a cambiar muchas cosas y vamos a tener la posibilidad de participar como ciudadanos y de que la coordinación de las autoridades municipales y departamentales con la autoridad nacional va a ser diferente. Pero las sentencias no nos han cambiado eso y eso lo tenemos que tener. Y yo creo que para nosotros desde ACM ha sido una bandera y nosotros estamos seguros de que el proceso de titulación continúa y continúa bajo unos principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que los trae la Constitución y que nos hemos tenido que ir adecuando para el proceso minero. Entonces, yo quiero que ante todo partamos de esa base, y es las autoridades territoriales deben establecerse mecanismos idóneos para que haya una participación en la toma de la decisión de la autoridad nacional. Listo, pero ahí tengo que volver entonces a lo que decían. Uno, hemos sido capaces, seremos capaces, estamos preparados para contar que este país, por ejemplo, y es una cifra que constantemente repito como un estribillo, se producen 50 millones de pocillos para tomar café, pocillos tinteros les decimos acá. Y si se prohíbe eso, hemos sido capaces de contar que tendremos que importarlos de la China, por un lado. Y en segundo lugar, dice Ignacio Santamaría, esto va a facilitar el acceso a las regiones por parte de las compañías. Entonces, estamos contando y sabemos, estamos entrenados nosotros también para contar a las comunidades que podemos ser socios de ellos y ellos socios de nuestro desarrollo. ¿Y cómo va a ser entonces? Y esto para servir de preámbulo para otro tema que es candente y que tenemos que tratar en este panel. Porque hay posturas que dicen que la titulación se debe parar hasta que haya una ley orgánica y otros que dicen que la titulación puede continuar en la medida que concurran los 3 atributos que acaba de mencionar Claudia y que yo no soy capaz de repetir. Entonces, de nuevo, Claudia, ¿qué podemos hacer? ¿Estamos preparados para contar qué hacemos y para saber llegarnos a las comunidades? Eduardo, el tema minero en Colombia tiene potencial geológico no solo en materiales de construcción. El mayor número de títulos que hay otorgados son materiales de construcción y cuando hablamos al público en general, hablamos de materiales de construcción porque implican la vida que estamos acostumbrados como seres humanos. Entonces, cuando hablamos de la vivienda, de ladrillos, de sanitarios, entonces, pero la minería no se limita a materiales de construcción. Entonces, y lamentablemente en este momento el problema de percepción de la minería en Colombia es más por minería ilegal y criminal en oro. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es cómo subimos el estándar, cómo logramos un mayor control del territorio y logramos que seamos más las empresas mineras formales que los que hacen minería de manera irresponsable. Listo. Segundo es, yo quisiera pensar que la institucionalidad siempre va a favorecer las operaciones formales. Tener unas autoridades en todo ámbito que sean competentes para la autoridad minera va a permitir que las operaciones se realicen de manera ordenada y bien hechas. Nadie ha dicho que no nos fiscalicen, nadie ha dicho que no vamos a sacar permisos. A nosotros nos interesa que las autoridades sean fuertes, que las autoridades tengan la suficiente poder económico e institucional para poder ejercer bien su labor. Entonces,
Yo creo que en los desafíos del posconflicto tenemos en que ojalá podamos tener una fortaleza en las instituciones que son competentes para la titulación minera, y eso favorecería todas las empresas mineras que hacen operación en Colombia. Pero aquí te digo una cosa, el tema de ir en contra de las operaciones extractivas no es un tema que solo pasa en Colombia. En este momento muchos países discuten si quieren ser fuente de recursos minerales. Y ahí sí creo que el mundo, como estábamos hablando, está cambiando. La gente todavía no es consciente de cómo es la demanda de minerales, pero la discusión con las comunidades y si nosotros queremos ser fuente de minerales ya está en boca de varios países. No, la industria minera se parece a la metalmecánica porque tiene unos puntos de coincidencia. No hay pueblo que no tenga un taller de soldadura a la entrada y no hay pueblo que no tenga una cantera a la entrada. Pero cuando hablamos de materiales de construcción no hablamos solamente de las arenitas para hacer una mezcla, es que materiales de construcción tiene una connotación que se vincula a los minerales industriales y hago esta anotación por una razón, porque es que de manera extensa y a través de 5 tomos la Universidad Externado de Colombia presentó para la discusión pública un sesudo estudio que amerita que nosotros nos adentremos en tal estudio. Y lo menciono porque quiero darle la más cordial bienvenida al señor rector, el doctor Henao, rector de la Universidad Externado, que inmediatamente concluyamos este panel le daremos el acceso al uso de la palabra para que nos ilustre esa postura y que nos diga cuál es la visión de la academia sobre esto. Bienvenido, señor rector, en unos minutos esperamos contar con su presencia acá y si nos acompaña de una vez en el escenario será mucho más grato para nosotros. Perfecto, por favor quédese aquí con nosotros y participa en el diálogo de una vez. Señor rector, bienvenido, muchas gracias por atender la invitación. No, si quiere, siéntese un segundo allí y vamos a tratar de rematar, redondeamos si ustedes están de acuerdo y le damos el paso al señor rector porque sé que tiene que viajar a Bucaramanga, tenía algunas cositas y habíamos adelantado algo, pero bueno. Si las cosas son así, si se sigue reconociendo que el subsuelo es propiedad de todos y todas, como se debe decir ahora, entonces, ¿qué hacer? 2 minutos a cada uno para que me digan cómo abordar el futuro, como si fuera una receta de botica. Otra pregunta dificilísima. Bueno, en cuanto al tema que estaban planteando Claudia y Adriana, yo creo que las dos tienen razón. Digamos, el subsuelo es de la nación y sigue siendo de la nación y se tiene que administrar obviamente a nivel estatal, pero evidentemente el área superficiaria donde se va a desarrollar el proyecto, pues es la comunidad la que tiene control del tema y no hay forma, digamos, de tener acceso al yacimiento sin estar obviamente en la superficie. Entonces, digamos que tiene que haber un tema de coordinación entre las dos autoridades que tiene que ser clarísimo. Pero esa coordinación de las dos autoridades la tiene que forzar la comunidad, porque las autoridades solas no se van a coordinar y no se van a coordinar por miles de motivos distintos, digamos, por la forma como funcionan las instituciones en Colombia. Esa coordinación desafortunadamente armónica realmente es bien difícil y yo sé que ha habido un esfuerzo importante y sobre todo a nivel institucional minero, yo creo que los cambios han sido bien importantes de lo que funcionaba hace unos años a lo que tenemos ahorita, eso es absolutamente indiscutible. Pero es la comunidad misma y es la compañía misma la que tiene que entrar a forzar, digamos, ese cambio de percepción para que el Estado se dé cuenta que tanto la comunidad como la compañía tienen interés en adelantar el proyecto minero. Mientras tanto, vamos a seguir exactamente lo mismo. Si no hay apoyo en las comunidades, no hay proyecto. Y si no hay proyecto, pues obviamente las compañías no llegan a hacer el proyecto. Entonces, se vuelve un tema de gallina y de huevo. Para mí es un tema de aproximación de las compañías a las comunidades, de explicarles qué es lo que está pasando, de obtener su apoyo y con ellas buscar el desarrollo del proyecto minero. De otra forma lo veo muy difícil. Gracias. Doctora Adriana, 2 minutos. Efectivamente, yo considero que no
necesariamente la Corte ha pretendido desencuadernar el país en cuanto a sus instituciones o decir que ya el tema no es un tema del orden nacional o que no debe ser la Agencia Nacional de Minería la que titule, no, en absoluto. Lo que ella nos ha hecho y nos ha invitado muy, muy enérgicamente ha sido a actuar coordinadamente. Y lo que tenemos que hacer es venderle a las regiones y a los municipios el tema de que la minería puede ser una oportunidad de desarrollo. Y eso lo podemos hacer entablando, como dice Ignacio, ese diálogo abierto y franco. No hemos, por ejemplo, podido entregarle a cada municipio la información respecto a cuál es la riqueza que tiene su subsuelo, qué oportunidad de generación de industrias, porque es que nosotros nos acusan mucho de haber primarizado la economía, y es porque mucha gente no sabe, por ejemplo, que es que los mineros contribuimos para que toda la industria transformadora funcione, y si nosotros aquí vendemos sanitarios y producimos tejas, y si hacemos cemento, y si tenemos ya compañías multinacionales, es porque los mineros damos la materia prima para que eso sea así. Entonces, todos los municipios tienen interés en crear una industria, empleo digno, empleo de calidad, y nosotros podemos contribuir a eso. Lo importante es que ellos nos vean como una oportunidad de desarrollo, no solamente nacional, de incrementar la renta pública a nivel nacional, sino de ser polos de desarrollo a nivel regional, de podernos vincular a esos procesos. Gracias. 2 minutos, Claudia. Bueno, acá hay un tema más que de campaña de comunicación, es de información, y definitivamente las comunidades merecen ser bien informadas, tanto por parte de las empresas como por parte de la autoridad regional y nacional, como de los ambientalistas o las veedurías ciudadanas que intervienen en una comunidad. Y esto es importante porque uno a veces se encuentra con ciertos grupos que al desinformar inadecuadamente una comunidad, pues en vez de favorecer que una operación se haga bajo el amparo de la legalidad, terminamos llenando un territorio de minería ilegal, y ahí ya no hay comunidad y ahí ya no hay autoridad. Entonces, yo creo que en los desafíos del posconflicto sí está el fortalecimiento de las competencias de las autoridades mineras, y está el tema de comunicar adecuadamente, no dejar los espacios y seguir siendo orgullosamente mineros en todos los espacios regionales. Tenemos que demostrar que cada día nos esforzamos por tener una operación más compatible con el medio ambiente, con las comunidades, de ser responsables y de contribuir al país. Comunicar. Hay facilidades ahora con el nuevo escenario para la integración con las comunidades. Se preserva el concepto básico de que el suelo y el subsuelo minero son propiedad de todos. Y en ese orden de ideas pareciera que se abriera una luz de esperanza para los próximos años en el término del desarrollo de la minería formal en Colombia. Yo les quiero pedir por favor que me acompañen en un aplauso, porque las personas que nos acaban de ilustrar son personas que todos los días están enfrentados a los problemas que acaban de escribir y nos han transmitido su experiencia de una manera grata, amable y didáctica. Muchas gracias, Carlos. Señor rector, nosotros habíamos adelantado esto, nos habían dicho que usted iba a llegar un poco más temprano porque tenía un viaje, entonces habíamos cambiado un poco y hemos esperado el acto de inauguración a la llegada suya porque consideramos que la autoridad y el ministerio que usted ejerce como rector de una de las principales universidades del país ameritan que estemos aquí pendientes y devotos de sus palabras. Para hacer la inauguración y entregarle el uso de la palabra a usted, quiero invitar al vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI, el señor Mauricio Concha, quien en nombre de nuestra asociación hará la presentación de rigor y le dará el uso de la palabra a usted, doctor Henao. Toca ya con las gafas porque si no…
Señor Rector de la Universidad Externada de Colombia y el Presidente de la Corte Constitucional, doctor Juan Carlos Henao Pérez, miembros del cuerpo diplomático presentes, señores conferencistas, mineros de Colombia, invitados especiales, señoras y señores. Para la ANDI es muy placentero tenerlos aquí, ya por 12º año consecutivo en que realizamos la Feria Minera y esta agenda académica. Esperamos que la misma contribuya a traer mayor y mejor información a la comunidad empresarial, académica, pero sobre todo a las instituciones y personas que toman las decisiones que definen el futuro y la sostenibilidad del sector empresarial. En segundo lugar, les quiero transmitir el saludo de nuestro presidente, el doctor Bruce McMaster, quien nos acompañará a partir de mañana abriendo la discusión. Por tanto, mis palabras serán muy cortas porque si no corro el riesgo de chiviar al jefe. Tenemos una agenda llena de controversias. Están los temas medioambientales, el agua como centro de esta discusión, las comunidades, los territorios, el total ambiente de incertidumbre jurídica que está llevando a la desinversión. Un tema que está acabando con grandes extensiones de territorio y que borra de un brochazo los esfuerzos de las empresas formales, como es la ilegalidad en el sector. Y por supuesto, reflexiones como la acabamos de hacer, de qué hemos hecho mal o qué debemos hacer mejor. Esperamos que estas discusiones sean fructíferas y que este foro ayude a que las decisiones que se están tomando, tanto en los territorios como a nivel nacional, se tomen con mayor información. Como ANDI, estamos muy preocupados. Oímos funcionarios del gobierno central de alto rango que dicen, pero si la minería tan solo es el 2% del PIB. O alcaldes que dicen, pero si mi municipio no vive ni ha vivido de la minería. Afirmaciones que uno no entiende, se den en un país con las necesidades del nuestro, y de dónde saldrán los recursos que necesita el país. Eso nos preocupa. ¿Cómo se van a desarrollar las grandes inversiones en infraestructura que iniciarán obras el próximo año? ¿De dónde saldrán los materiales para construir las escuelas y las aulas del plan de infraestructura para la educación? ¿O los planes de gobierno para darle vivienda a la población más pobre del país? ¿Con qué vamos a construir los acueductos? ¿De dónde saldrán las redes eléctricas que conecten las futuras energías alternativas al sistema nacional? ¿Con qué fabricaremos los agroquímicos para el desarrollo del sector agropecuario? ¿Qué pasará con los sectores industriales y de servicios como el transporte, la cerámica, el vidrio, cemento, pinturas, entre otros? ¿De dónde saldrá la energía que necesita el país para su funcionamiento? Es de eso lo que hablamos cuando hablamos de minería. Es sobre todos estos sectores que se están decidiendo cuando se toma una decisión sobre la minería. Por ello, en la ANDI creamos el Centro de Pensamiento del Agua y del Sector Mineroenergético y continuaremos en la feria de hacer eventos como estos y foros académicos. Tenemos un reto inmenso de articular a los territorios con el gobierno central, de articular las decisiones de los entes públicos, de generar mayor institucionalidad en las regiones, de informar y repetir una y otra vez lo que hacen las empresas legales y formales. Debemos combatir con decisión la ilegalidad, diferenciarla claramente de las empresas legales. Entre más le cerramos oportunidades a las empresas legales, estos espacios los llenan los ilegales y terminan arrasando con los recursos que pretendemos cuidar, limitando a los legales. Tenemos el reto de crear oportunidades y alternativas de desarrollo en las regiones, de identificar las prioridades de las regiones, de compatibilizarlas con nuestros negocios, entre otros. Esperamos que esta discusión de estos 2 días aporte un granito de arena en este fin. Quiero cerrar con una frase que le escuché a un extranjero hace unos días en una región difícil del país. Estábamos en un proyecto extractivo, al fondo una vegetación exuberante. Y lo puso a uno a reflexionar. Esta persona dijo, cuánta riqueza, cuánta pobreza, cuánta torpeza. Frases como esta solo podrán cambiarse si efectivamente nos articulamos y construimos un gran acuerdo por la minería. En nuestras manos está lograrlo. Muchas gracias. Una rara combinación del jurista con el académico y con
el abogado encargado de dirimir conflictos, se combina y se conjuga con excelencia en la Rectoría de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Juan Carlos Henao, el micrófono, el auditorio y nuestros oídos son para usted y escucharlo, por favor. Bueno, buenos días a todas y a todos. Doctor Mauricio Concha, oí con mucha atención sus palabras. Doctor Eduardo Chaparro, que es pues, director del Centro de Pensamiento del Agua y del sector minero energético de la ANDI, con quien, entre otras, tenemos en la Universidad Externado un convenio para hacer investigaciones. Lo primero que yo quiero pues, es agradecer la presencia, que me hayan invitado, doctor Chaparro, que hace varios meses recuerdo que habíamos hablado para efectos de poder venir a hacer aquí algunas pequeñas reflexiones, no sin antes decirles que, pues que yo realmente experto en minería no soy, ya casi que no sé en qué soy experto, cosa que me preocupa, pero algo conocí de minería porque sí fui el editor de los 5 tomos que sacamos en la Universidad Externado de Colombia, que fue la primera investigación que se hizo de una colección que ya vamos para la segunda, para el segundo tema que va a ser corrupción, pero el primero fue minería y desarrollo, que fue un tema que creo que es de mucha utilidad para el sector minero, porque realmente cobija prácticamente todos los espectros que son posibles y todas las opiniones posibles, porque hay ahí contradicciones, yo lo digo en el prólogo, contradicciones al interior del libro, pero pues de eso se trata la academia. ¿Cierto? Errada sería la academia que le dijera usted tiene que decir esto y pensar así, no, ahí se dio libertad, lo único es que sí hicimos una exigencia, fue una metodología muy bonita con la cual inauguramos una forma de investigar en el externado que ya se está volviendo usual, que es absolutamente interdisciplinaria y que cruza por todos los lados, economía, con derecho, con sociología, etcétera. Entonces, también quiero decir que sería un ególatra si no le agradezco a mi brillante profesor Milton Montoya, quien se encuentra aquí en la primera fila, la ayuda que me dio para digamos, decir algo que ojalá sea de utilidad. Milton es un verdadero experto en Dundee University, doctor, como ya tenemos prácticamente creo que 4 doctores en el departamento, o 5 de la universidad, está 4 doctores de la Universidad de Dundee, que ustedes saben es una de las mejores universidades del mundo en materia minero. Pero digamos que la pregunta, y eso me lo dijo, yo recuerdo desde que hablamos con el doctor Chaparro, era ¿qué se ha hecho mal en el sector minero y cómo pueden interpretarse los fallos recientes de la Corte? Digamos, yo en eso lo primero que quiero decirles es algo, una frase popular que a mí me encanta, es mucho más fácil ser historiador que profeta. Y eso es cierto, porque es que cuando uno es historiador uno ve para atrás lo que ya pasó, pero cuando uno es profeta tiene que ver para adelante y es mucho más complicado. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque sin lugar a dudas una reflexión de estas es una reflexión importante, pero también debe estar un poco matizada por el hecho de que es más fácil ser historiador que profeta, que uno va a mirar aquí, bueno, qué errores se han podido cometer, etcétera, pero de todas maneras creo que lo primero que debo decir, y lo dije en muchos medios de comunicación que nos dieron gran despliegue cuando sacamos la investigación, lo primero es desatanizar a la minería. Eso es lo primero. Así que en términos de opinión pública la minería no sea igual al demonio, a la que acaba con los recursos minerales, a la que todo lo daña, a lo que no paga regalías, a la que va de impuestos, es decir, una serie digamos, de críticas que se le hacen al sector, muchas de ellas, muchísimas, infundadas. Y creo que es la primera reflexión que yo les quiero hacer. Obviamente, me encantan los dichos populares, nunca se está tan bien que no se puede estar mejor, no hay la menor duda. Y sobre eso yo quisiera pues empezar a hablar un poco, pero sí quería decir claramente que como lo decía ahorita el doctor Concha, si no, ¿cómo vamos a hacer aviones? Es que eso lo dije yo con Yamid Ahmad, este micrófono es minería, todo lo que está aquí es minería, pues no todo, pero fácilmente el 50% de lo que está aquí en este auditorio es minería. Entonces, la minería es necesaria para el desarrollo, y un desarrollo que se conciba
con un exceso de aplicación del principio de precaución, que yo no sé si ustedes saben cuál es aquel principio que dice que cuando hay daños graves e irreversibles a una comunidad, perdón, a una sociedad, que se debe tratar de que no se den las actividades, que eso se podría aplicar de una manera, digamos, fundamentalista por parte de las autoridades ambientales, cosa que me preocuparía, porque si uno aplica, por ejemplo, el principio de precaución de una manera fundamentalista, pues no tendríamos ambiente, no tendríamos aviones. Es lo que ocurre, por ejemplo, con Greenpeace, que a uno le gusta cuando hay gente que molesta, porque a pesar de que incomode, algo dicen y algo lo pone uno a pensar, como Greenpeace. Y ellos son unos activistas del medio ambiente que por ello fuera no hubiera ni una mina en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, en esto de la aplicación del principio de precaución, exigen lo que ellos llaman el daño cero. O sea, que usted tiene que probar daño cero para poderle yo dar una licencia ambiental para que usted vaya a intervenir en el medio ambiente. Pues calculen ustedes, si ese daño cero se nos exigiera, pues es que no habría nada. O es que los creyentes que se persignan en un avión, y todos los seres humanos cuando nos montamos en un avión, uno lo único que dice, ojalá no me toque el turno de que el avión se caiga, porque vuelvo a la sabiduría popular, el que no arriesga un huevo no come pollo. Y algo hay que tener en eso en el sector minero, ¿sí? Algún tipo, y una sociedad tiene que estar adaptada a que no podemos caer en fundamentalismos que no solo conviertan en demonio a un sector absolutamente esencial para el desarrollo económico y social de un país, sino que lo macarticen completamente. Pero bueno, diciendo esto, yo sí creo que aquí hay unas reflexiones importantes para hacer en el día de hoy, porque en efecto, lo que ustedes decían, y creo que fue el objeto del panel, que lo hizo solo parcialmente, es el tema de la inseguridad jurídica que se ha convertido, digamos, los últimos fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Y yo creo que esos fallos, en efecto, están mostrando algunos temas que tienen que ser reflexionados por el sector minero. ¿Qué quiero yo decir? Creo que, de cualquier forma, sí hay cosas para arreglar, y hay cosas que se van a tener que arreglar, porque, de hecho, estos últimos fallos han cambiado casi que el paradigma, el modelo de desarrollo del sector minero. De pronto estoy siendo un poquito exagerado, pero creo que no tanto, y es lo que voy a tratar de demostrar. Y ahí va a tener que haber un gran despliegue de parte del sector para adaptarse a unas nuevas realidades jurídicas que están exigiendo las Cortes Constitucionales. Entonces, ¿en qué tipo de cosas se observa que el Poder Legislativo y Reglamentario no ha sido, digamos, el pertinente? Cuando yo fui magistrado de la Corte, yo, por ejemplo, suscribí la caída del Código Minero, eso fue tal vez en el 2010, por falta de consulta previa a las comunidades. Pero ha habido muchas cosas que muestran que hay un defecto de la potestad reglamentaria por parte del gobierno, que hay un desarrollo reglamentarios contrarios a la Constitución, donde hay ausencia de consulta previa en muchas ocasiones, donde hay nuevas expectativas respecto a la necesaria participación de las autoridades territoriales y hasta cuestionamientos relacionados con la famosa frase de que primero en el tiempo, primero en el derecho, que es una de los principios generales que existe en términos de licencias ambientales y que no es que se vaya a acabar, eso entre otras, por ejemplo, se aplica también en materia urbanística. Este mismo principio, primero en el tiempo, primero en el derecho, pero de todas maneras la Corte Constitucional a ese principio le ha hecho unos matices y unas exigencias. Entonces, así que yo pienso que más de preocuparse uno por qué se ha hecho mal, lo que tenemos que reflexionar es que el sector minero se encuentra en una nueva etapa, como lo decía hace pocos minutos. Ante una nueva fase en la aplicación e interpretación de su normatividad, que a todo el sector minero preocupa, sin duda alguna, pero que al mismo tiempo las altas cortes están cada vez más exigentes con la necesidad de proteger las minorías
¿sí?, de hacer partícipe de las decisiones a las autoridades territoriales. Ahora vendré sobre ese tiempo, que es la reciente sentencia con ponencia de la doctora María Victoria Calle, que creo que fue, doctor Milton, usted me corregirá, que creo que fue por unanimidad, o hubo salvamentos de votos. ¿Sí hubo salvamentos de votos? ¿De quiénes? ¿Linares? Bueno, pero digamos, creo que tuvo una mayoría bastante amplia, ¿cierto? Y muchos de estos temas, como se desarrollaron en el libro que les he comentado, yo les quisiera simplemente decir que la forma de ejercer la minería tiene que cambiar y tiene que haber un mayor esfuerzo, creo yo, sinceramente, con los derechos humanos, con el medio ambiente, y no quiero decir que es que no se haya hecho, sino que la minería viene de una tradición bastante carente en términos de derechos y de protección históricamente, de protección del medio ambiente. Yo le decía ahora al doctor Milton que me recordaba esta intervención, que es breve de todas maneras, el libro El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa, del Premio Nobel, que se lo recomiendo, porque es un libro, bueno, es un libro muy humano, entre otras, que empieza diciendo que los seres humanos somos uno y muchos al mismo tiempo, pero todo se da en el contexto de una explotación minera en el Brasil en el siglo XIX, y que es bastante interesante porque muestra cómo la tradición de la explotación minera era absolutamente degradante en todos los sentidos, que eso forma parte del fardo que ustedes llevan históricamente a cuestas, porque es que no ha sido mentira que en el siglo XIX, a principios del siglo XX, la explotación minera era salvaje. Es decir, eso era cogiendo negros, ¿cierto?, utilizándolos en términos de esclavismo, que es, por ejemplo, lo que cuenta este libro, El sueño del Celta, que se lo recomiendo porque es verdaderamente exquisito. Pero yo quiero también tocar un tema que ahorita decían, que era el tema de la minería ilegal. En efecto, a mí no me cabe la menor duda que ese va a ser el problema quizá más grande que vamos a tener en el posconflicto, porque entre otras no hubo un texto, lo hubo sobre agricultura, ¿sí?, sobre la reforma agraria, sobre todos estos temas, pero el tema de la minería ilegal es muchísimo más preocupante que lo que es la minería legal, porque la minería ilegal es un problema de normativa, de adaptarnos a una serie de normativas que ahora yo voy a dejar en claro, pero el tema de la minería ilegal es un tema de presencia del Estado que está en la minería legal. Ustedes tienen la Agencia Nacional de Minería, ustedes tienen el Ministerio del Medio Ambiente, ustedes tienen las corporaciones regionales. Hay presencia estatal en lo que tiene que ver con la minería legal, pero con la ilegal no. Y la ilegal no, los datos que nosotros teníamos, y me dicen que pueden ser superiores, que el 60% de la minería del país está siendo ilegal. Eso es salvaje. Eso es degradante. Es que tengo en la cifra en la cabeza, doctor Milton, también le pido que me corrija, como 80 toneladas de mercurio al año tira la minería ilegal con la extracción de oro, algo así. Es decir, unas cifras que son verdaderamente escandalosas y donde el Estado no ha hecho nada, entre otras por costos, porque cada vez que se hace una intervención, eso supone, para destruir las dragas, para destruir los carpamentos, supone helicópteros, supone fuerza pública, y es bastante costoso. Pero yo creo que el Estado no debe ahorrar el más mínimo esfuerzo para efectos de seguir combatiendo la minería ilegal, en donde uno de los aspectos que ustedes tienen para mejorar, no quiero hacer crítica, quiero venir en posiciones positivas, es tener mayor presencia en las comunidades, el factor de una democracia comunitaria, que ese es un actor nuevo que no se tenía en cuenta anteriormente en la minería. O sea, ni hablemos del sueño del Celta, porque ahí ni para qué. Simplemente llegaban los mineros y juáquete, se instalaban y se acabó el punto. No era un problema de que voy a tener que hablar pues con el jefe de una tribu indígena, no. Pero hoy en día, y eso viene muy ligado al concepto de democracia, que cada vez va siendo más incluyente, más participativa, a ustedes les va a tocar persistir profundamente en un cambio de mentalidad. Eso es harto. Y les voy a decir por qué es harto, porque es que a veces la democracia es harta, ¿sí?
Cuando uno le toca, se lo digo yo como rector de la universidad, que tal cosa preguntarle a 14 personas, no, eso ya armó la chichonera porque cada uno tiene una posición distinta, el otro dice no sé qué cosa. Entonces, ni hablemos con la minería, sobre todo con esa relación que para ustedes es muy difícil porque las comunidades lo sienten, primero negativamente, y eso que no tanto, ¿saben? Un artículo de la profesora Carolina González muestra cómo en muchos sectores la minería es bastante bien recibida, o sea que no es tan cierto el hecho de que siempre se considera que la minería es negativa, pero lo que yo les quiero decir que la presencia de ustedes es mucho más participativa y todo esfuerzo que ustedes hagan en términos económicos se los agradecerá al país. ¿Por qué? Porque la presencia más participativa de una explotación minera, uno, va a sacar para afuera la minería ilegal, porque en los territorios, en muchas ocasiones en Antioquia, estuve hace 3 semanas hablando, allá sí que hay un problema, no recuerdo cómo se llama la zona, en donde conjugan al mismo tiempo para la extracción de oro en una supermina. Hay una mina, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Buriticá, que esa mina, mejor dicho, parece que tiene más oro que el Galeón San José, ¿sí? Y esa mina que es inmensa, y allí toca conjugar minería legal con ilegal. Lo primero es que uno dice, pero ¿cómo así? O sea, eso no debería ser así, no debería ser, ¿cómo así que a la Gold, cualquier company de estas, le va a tocar ahora estar viendo a ver cómo hace con los mineros ilegales? Entonces ahí es donde yo sí creo que tiene que haber una presencia del Estado, pero también tiene que haber una inversión democrática de las minerías para ganarse, para echarse encima, para utilizar a las comunidades que no son necesariamente, nos tenemos que quitar de la cabeza ver a los ciudadanos como un enemigo del sector minero. Lo que tenemos es que acariciarlos, traerlos para nosotros, porque ahí el sector minero tiene mucho para aportar en términos democráticos, que eso es lo que se hace, por ejemplo, en Canadá y en muchos países del mundo. En Canadá está todo lo que es los impactos y beneficios que se tienen que estudiar con las comunidades indígenas. Yo creo que eso es un tema positivo que deberíamos hacer acá. Entonces, sobre ese punto simplemente digo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo, que creo que dentro de los modelos económicos que se haga para una explotación minera, pues tienen que incluirse, ojalá un poco más para efectos de diálogo con las comunidades, lo cual no necesariamente tiene que ser muy costoso. Y no me meto pues obviamente con la bajada que ha tenido el sector en el mundo entero, porque primero no conozco, pero solamente sé que la minería, de estar hace 5 años en el top, ha venido sufriendo unos deterioros en sus precios internacionales en los últimos años. Lo que me queda claro, con minería ilegal no va a haber paz en los territorios, porque es que los actores de la minería ilegal son paramilitares, son bacrines, son de lo peor que puede producir una sociedad, y eso hay que vencerla. Hay que vencerla, y la mano de la minería legal ahí es fundamental para colaborar en esa temática. Entonces, otro tema que yo quisiera tocarles es obviamente el de la necesidad de participación de las comunidades en la etapa anterior al otorgamiento de la licencia. Es que miren ustedes que eso ya lo sugiere la sentencia 389 de este año, la que es componencia de María Victoria Calle, que ahora decía, donde no en la parte resolutiva que me la leí anoche preparando, digamos, esta pequeña intervención, pero sí en la parte considerativa hace un exhorto al Congreso de la República, porque realmente hay muchos vacíos también normativos que tienen que ver con la ausencia de participación democrática en muchas ocasiones de las comunidades. Y este fallo dice, no por nada, la Corte en el fallo C-389 de 2016 exhortó al Congreso para que la normatividad minera se adecúe a sus consideraciones, especialmente en materia de acceso a los títulos mineros. Sin duda, entonces, más allá de la discusión sobre si hay inestabilidad jurídica, que no dudo que la hay, claro que la hay, estas sentencias les caen a ustedes como un balde de agua fría,
Sí, un momento, y ni hablemos de la anterior, no esta, sino la otra, que creo que también fue el año pasado, en donde dijeron, por ejemplo, la obligatoriedad de la consulta a las autoridades territoriales, ¿cierto?, en términos mineros. Esos son baldaos de agua fría que a ustedes les han caído. Pero ese baldado de agua fría, yo les digo, con toda sinceridad, creo que tiene mucho de mensaje democrático. Sí, tiene mucho de mensaje democrático. Es un problema de hacer estudios económicos de evaluación de realmente cuánto cuesta eso, más que estar diciendo es que aquí hay inseguridad jurídica, es que en el país no se puede invertir. Yo dudo que la gente diga que en el país no se puede invertir, que se lo oí decir ahorita a usted. Yo creo que sí, la inseguridad jurídica es un factor pues que no atrae a la inversión, eso es obvio y eso es en todas las áreas de la economía. Pero Colombia, mal que bien, pues porque si no váyanse para el Congo, ¿sí? O váyanse para todo lo que es el África, por favor, inseguridad jurídica, allá hay, y allá hay minería, y allá hay inversiones mineras, ¿sí? Entonces lo que yo digo es cierto que hay inseguridad jurídica, porque hay fallos que la Corte Constitucional sobre todo ha venido sacando, pero esos fallos están dando un mensaje que creo pueden permitir que la actividad minera haga algunas reflexiones profundas sobre determinados temas. Entonces, es cierto que la jurisprudencia ha dado un grado de 180 grados que repercute directamente sobre la planeación que ustedes tienen que hacer en actividad minera. Ustedes ahí tienen dos opciones, o decir, eso es el colmo, aquí hay una inseguridad jurídica violenta, yo me voy, dejo de ir a Buriticá, ¿me entiende? Y listo, y se acabó, y no vendría minero, cosa que lo dudo, entre otras, porque la competencia en el sector, lo demostramos en el libro también de los 5 tomos, es bastante fuerte. Si se va uno, llega otro. Pero digamos, Colombia es un país rico en minería y por eso a mí que el temor de la inversión que se baje, salvo que haya pruebas contundentes de eso, se me hace que lo que ocurre siempre en el sistema capitalista es un problema de oferta y demanda. Y si Colombia tiene Buriticá llena de oro, pues no va a haber, alguien termina llegando independientemente de la problemática que no quiero decir que es tonta, que es una bobada la problemática. Claro que existe, el problema es cómo afrontarla. Es más fácil ser historiador que profeta, ¿sí? Ahorita tenemos que jugar un poco a ser profetas. Ya estamos viendo la historia. ¿La historia cuál es? Hombre, nos cambiaron unas reglas de juego, ¿sí? Nos cambiaron. Que habría que hacer estudios jurídicos, nosotros estamos haciendo algunos, pero frente a esa realidad tiene que haber una adaptación del sector minero. Y esa adaptación del sector minero también significa dinero, pues ya no me meto por no ser economista obviamente en estos temas, pero yo creo que pueden haber bastantes posibilidades que en términos normativos, en donde se haga un gran consenso para efectos de cumplir lo que está diciendo la Corte en la sentencia C-389 de 2016. Y aquí miren, quieras o no, se lo digo como el magistrado de la Corte Constitucional, un actor fundamental del sector es la Corte Constitucional, pero fundamental. Entonces nosotros lo que tenemos es leernos muy bien esa sentencia, buscar a ver qué es lo que está diciendo la Corte sobre páramos, ¿cierto? Que son los temas, digamos, más grandes, sobre páramos, sobre participación de entidades territoriales, sobre participación en el tiempo anterior, ¿cierto?, a la licencia ambiental, para buscar consensos que ahí sí va a generarle estabilidad jurídica, porque por lo pronto, mientras yo veo que no hay una legislación mucho más contundente, mucho más clara sobre estos temas, la inseguridad va a seguir vigente, porque entonces ustedes no van a saber si para efectos de sacar un permiso previo a la licencia ambiental van allá al permiso ambiental o al permiso minero de posterior, ¿cierto? Van a tener que hacer X, Y o Z consulta. No está perfectamente claro qué va a ocurrir con los famosos plebiscitos que están haciendo a nivel local. Creo que hubo uno en Risaralda, tal vez no recuerdo, por Pereira. No sé qué piedra, ¿cierto? Ese tipo de cosas no están reglamentadas y yo creo que eso es lo importante para ustedes, porque ustedes tienen que saber, bueno, ¿a quién me toca consultar? Porque una cosa es la consulta previa de minorías, afrodescendientes, indígenas, eso es una cosa.
eso no está reglamentado, eso realmente va al vaivén y ahí se genera una inseguridad muy grande. Nosotros le pedíamos, siempre le hemos pedido al gobierno, por favor reglamente esto, que no sea que la comunidad indígena X gane un proceso y a ustedes cuántas tutelas le meten. Es que yo creo que no deben tener un proyecto minero en donde no les esté metiendo un problema de consulta previa, pero eso no está reglamentado, no está reglamentado. Otro tema que sería fundamental reglamentar, además el de la consulta previa, la participación democrática, ¿hasta dónde va? ¿Esos referendos son viables? ¿No son viables? ¿Esos referendos tienen que tener algún tipo de reglamentación? ¿Tiene que haber una participación mínima de tantos ciudadanos? Ese tipo de cosas no hay. Entonces, yo simplemente concluyo diciéndoles que una minería que afronte en este momento unos retos jurídicos, que yo les diría más que inseguridad jurídica, lo que están generando es una reflexión al sector minero, una minería que se acompase con esos buenos mensajes, porque si uno lo mira como ser humano, no como persona, porque yo sé que la minería, conozco a los actores del sector minero, sí, conozco a Santiago, conozco a mucha gente del sector minero. Las minerías también tienen alma, por decirlo de alguna manera. No es que las personas jurídicas tengan alma, pero digamos, el sector minero también está ya en una lógica que es muy distinta a la del sueño del Celta. Sí, es una lógica de mayor aporte a la dignidad humana, a la no violación de los derechos humanos, a la participación democrática. Y esos retos yo creo que ustedes tienen que asumirlos, porque la normativa y el tratamiento que se ha hecho al sector minero ha cambiado en 180 grados. Entonces ahí es donde toca buscar creatividad en este asunto. Pues yo les agradezco muchísimo. Si me permite, Eduardo, dos comentarios. Sí. Yo le quiero agradecer al doctor Henao y lo invito a que escuche a Jaime en el ánimo y en el espíritu del fundador, don Ricardo Inostroza, porque quiere hacer algunas aportaciones. Jaime. Dos comentarios y uno tal vez es, hablé de desinversión y no de atracción a la inversión. Tal vez uno de los papeles que trabajamos en ANDI precisamente es atraer inversión para todos los sectores, y hacemos incluso viajes para mostrar todas las oportunidades que hay en el país. Y por supuesto minería es uno de los sectores que mostramos. Pero cuando hablo de desinversión me refiero a un hecho. Sacando las cifras precisamente, y ustedes decía que no quería chiviar al jefe porque mañana abre él, pues ya en el 2016 la participación de la minería en inversión extranjera a julio del presente año es 0 y la inversión es negativa. Es decir, eso que uno no quisiera que esté pasando ya es un hecho económico. Uno de los eventos que realiza ANDI y que vamos a meternos este año, nosotros hacemos muchos eventos como ANDI, va a ser, y hago de una vez la propaganda, a finales de noviembre en Barranquilla, sobre energías renovables. Estábamos ayer precisamente con varios representantes de las oficinas comerciales de varias embajadas, mirando, digamos, el tema de los conferencistas internacionales. No voy a decir los países porque es comprometedor un poco, pero nos dijeron, mire, por supuesto que les vamos a ayudar con traer conferencistas, pero no nos pidan inversionistas. No hemos podido vender a nuestros países el tema de cómo se otorga una licencia ambiental que se revoca una semana después. No quieren venir al país. Lo digo uno por un hecho económico, lo otro por supuesto es un comentario nomás, ¿sí? Pero está sucediendo, eso está sucediendo, ¿sí? Por supuesto, como ANDI, apoyar la inversión, creemos que hay oportunidades, de hecho decíamos, estamos preocupados, pero creo que este tipo de eventos precisamente es el que tiene que dar las soluciones para que esas malas noticias no pasen. Eso tal vez es un poquito lo que quería comentar. Si me permite solo un segundito, yo creo que lo que usted dice, las cifras económicas son contundentes y las cifras hablan por sí solas, ¿cierto? La pregunta que yo me hago es si realmente lo que usted habla de
cero de participación y una inversión negativa se debe estrictamente a la inseguridad jurídica. Sí, eso es un punto que yo digo, yo no creo que la caída del sector minero se deba realmente a los fallos de la Corte Constitucional. ¿Ayudan? Claro que ayudan. A mí se me hace muy cuestionable eso de que le revoquen a usted una licencia a la semana, ¿sí? Cuando está todo el tema del derecho adquirido, ¿cierto?, de la licencia como derecho adquirido. Pero yo lo que quería decir es que yo sé la preocupación, es que la siento del sector minero y tiene todo el motivo para tener esa preocupación. Y creo que mucho, no es que quiera volverme positivista, eso debería pues para los juristas me entenderán que el seniano, de que lo que no está escrito no existe, pero yo sí creo que hay muchas falencias y muchos huecos que existen en este momento en materia minera y que toda digamos, impulso que ustedes hagan con el ministro, con el Congreso para efectos de cumplir con el exhorto que es en la Corte Constitucional, es que nosotros, bueno, yo ya no, pero éramos los más preocupados con el tema, porque es que uno llega con una consulta previa y uno no sabe realmente qué hacer porque no hay. Entonces yo creo que, fíjese usted, el legislativo y el legislador ha sido carente en desarrollar funciones sobre temas precisos, que no necesariamente tienen que estar en el Código Minero, sino que pueden estar en leyes especiales o hasta en decretos reglamentarios especiales, que es lo que a ustedes les daría la seguridad jurídica. Eso no significa que entonces nos empezaron a llegar toneladas de inversionistas a Colombia, no, eso no significa eso, pero yo creo que sí ayudaría sin lugar a dudas. De acuerdo, cuando me hablaba de la reinversión hablaba de todo el ambiente. Y parte también de la discusión cuando queremos en la ANDI era la discusión de qué hemos hecho mal, ¿sí? No es solo la discusión que ocurrió aquí, sino también que el gobierno, y nosotros miremos eso, es que hemos hecho mal. Si no reglamentamos, alguien nos reglamenta, clarísimo. La Corte. La Corte a partir de peticiones ciudadanas que tiene que abordar. Porque es que si a mí me llega una tutela de un indígena diciéndome X cosa, yo lo tengo que resolver. Y si no tengo un marco normativo preciso, pues la libertad de interpretación del juez se amplía de una manera bastante peligrosa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.